Dios para que esta palabra no solamente sea oída, sino que podamos reflexionar en esta mañana y ponerla por obra. Amén. Una de las cosas que donde yo me congregaba, no estaba casada, y cuando daban estudios para los casados, ciertamente me tenía que colocar donde estaban las personas casadas y con hijos. Era palabra de Dios, y como la palabra de Dios es dulce, sabe, te deleita, es sabrosa. Yo decía, ojalá yo me pudiera casar para poder practicar todo lo que recibo. Y ahí está el pastor David que lo diga. Ayuda idónea. Pero bueno, gloria a Dios. Oro a Dios para que esta palabra seamos conscientes de lo que Dios quiere hablar en esta mañana. Amén. Amén. ¿Sabe algo? Le pedí a papá dirección. Le pedí a Dios, al Padre, por esta palabra. Y el Padre me dio un tema hermoso. Y el tema de esta mañana es el precio de la cruz. El precio de la cruz. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en 1 Corintios 1:18. Y leo palabra de Dios. ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuántos trajeron su espada? No escucho. ¿Cuántos trajeron su espada? 1 Corintios 1:18. ¿Lo tienen? Leo palabra bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es en serio. Leo la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora sí, estamos conectados. 1 Corintios 1:18. El tema es el precio de la cruz. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Amén. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual para que lo podamos entender. Hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, diga para mí, ese mensaje tiene poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? El mensaje de la cruz tiene poder de Dios para aquellos que creen, para aquellos que verdaderamente se consideran hijos de Dios. Cuando hablamos de la cruz, hablamos de Jesús. Y esa cruz para nosotros, los hijos de Dios, los que se van a salvar, es poder de Dios. Pero me dice la palabra de Dios para aquellos que creen que hablar de la cruz es una tontería, es locura. ¿Sabe por qué? Porque el reino de Dios es revelación. El que no tiene revelación de Jesucristo no puede entender las cosas de Dios. Le parecen locura. Hay tantas personas, muchas personas, que no saben el gran valor, el significado de la cruz. No saben el sacrificio, el verdadero sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Si yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿cuál es el precio de esa cruz? ¿Cuál es el precio de la cruz?
Usted en la lógica haría un cálculo, pero Dios no es un Dios de lógica. Este precio es incalculable y muchas personas no saben el valor que tiene esta cruz. Lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando hablamos de la cruz, ¿qué significa? La cruz significa muerte. La cruz significa entrega total. La cruz significa estar rendido a nuestra voluntad y someternos a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que si la cruz significa muerte, yo tengo que morir al yo. Tengo que morir al viejo hombre para que Cristo pueda vivir en mí. Amén. Tengo que morir, diga conmigo, tengo que morir. Hoy me muero. Es necesario morir para que Jesús pueda entrar en nuestras vidas, morar en nuestras vidas y Él resucite todo lo que esté muerto. Amén. Significa entrega total. Entrega total, no nada a media. Cuando el Hijo de Dios, Jesucristo, se entregó, Él se entregó por completo. Lo entregó todo. Entonces, ¿qué quiere decirme eso? Que yo tengo que entregarme por completo a Dios. Eso significa que yo tengo que hacer la voluntad de Dios y no la mía. Eso significa la cruz. Que ya no soy yo. Ya no es lo que a mí me parece. Ya no es lo que yo quiera hacer. Ya no son mis deseos. Ya no son mis sueños, no son mis planes, sino los de Dios. Jesucristo se entregó hasta lo sumo. ¿Para qué? La palabra sumo, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra sumo para usted? Diga. Se entregó hasta lo sumo. Lo entregó todo. Es un precio alto. Es algo que no tiene valor. Se entregó a sí mismo. ¿Para qué? Para comprar nuestra salvación. Tú fuiste comprado a precio de sangre. Por eso es que cuando hablamos de la cruz, para los que no tienen revelación de Jesucristo, para ellos esto es locura. Pero para nosotros, los hijos de Dios, es poder de Dios. ¿Por qué? Porque a través de esta muerte, de este sacrificio, nosotros pudimos tener acceso al cielo. Nosotros tenemos la salvación. Jesucristo derramó su sangre para comprar nuestra libertad. ¿Cuántos son libres? ¿Usted sabe lo que significa la palabra libertad? La palabra libertad significa que ya no eres esclavo. Él te sacó del cautiverio. Él te sacó de la cárcel a través de su sangre. A través de este sacrificio, Jesús compró nuestra libertad. Cada látigo que cayó sobre su espalda y su cuerpo fue ¿para qué? Para sacarnos de la esclavitud del pecado. ¿Está viendo todo lo que significa la cruz? La cruz significa dolor. La cruz significa sacrificio, significa muerte. Significa que yo me tengo que entregar totalmente a Jesucristo.
que ya no tengo que hacer lo que a mí me parece, sino hacer la voluntad de Dios. Amén. Y cuando hablamos de voluntad, hablamos de obedecer. Pero ¿a cuánto nos gusta? ¿A cuánto no nos gusta obedecer? ¿A cuánto nos cuesta obedecer? Sea sincero. A mí me cuesta obedecer. Porque una cosa es aceptar la voluntad de Dios. Yo la acepto. Porque sé que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La acepto. Pero me cuesta hacerla, que son dos cosas distintas. Aceptar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Cada clavo en sus manos y sus pies nos justificó. Cada gota de sangre que Él derramó fue por amor a nosotros. ¿Qué me dice la palabra de Dios en Isaías 53, del 3 al 5? Isaías 53, del 3 al 5, me dice la palabra de Dios. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azote, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuánto lo creen? Esa cruz significa mucho para mí. Esta cruz para mí es poder de Dios. Y si yo me pongo a describir el valor que tiene esta cruz en mi vida, creo que no terminaría hoy. Pero quiero ser breve y precisa en darte a entender el mensaje de la cruz. Me dice la palabra de Dios en Isaías 53, 3 al 5, que Él llevó nuestras enfermedades. Y a veces nos atamos a enfermedades que no son nuestras. Dice la palabra de Dios que por su llaga nosotros fuimos, por su llaga fuimos sanados, ya fuimos curados. Entonces, como hijo de Dios, ¿por qué yo me tengo que atar todo? Ay, todavía tengo este dolor. Ay, y me duele aquí. Ay, y me duele allá. Ya va, ya va. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Amén. Y la cruz dice que ya Jesucristo, a través de este sacrificio, ya Él me sanó, ya Él me curó. Entonces usted, ¿por qué sigue atado a esa enfermedad? ¿Por qué sigues quejándote con esa enfermedad que no es tuya, no te pertenece? Sufrió nuestros dolores, fue herido por nuestra rebelión, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos lo creen? Jesús pagó el precio más alto para darnos salvación. Y muchos de nosotros no valoramos ese sacrificio. ¿Cuántos han visto la pasión de Cristo? ¿Cuántos han visto la pasión de Cristo? Y no la quise poner acá porque es bastante larga. Pero cuando vemos la pasión de Cristo, podemos ver cómo Jesús fue. Es tremendo cómo Jesús fue maltratado, cómo Jesús fue llevado a la cruz,
cómo le dieron esos latigazos, cómo le colocaron la corona de espina, le clavaron los clavos. Es una película que si usted se mete allí, usted se derrama allí llorando, porque me ha pasado, le he visto la pasión de Cristo. Es vivir en carne propia lo que Jesús vivió. Cuando tú te metes en el personaje, tú puedes sentir literalmente lo que Él padeció. Y yo ver eso, a mí me causa dolor. Porque Él se despojó de su gloria. Él se hizo hombre, así como tú y como yo, para venir a esta tierra, para sentir esos dolores y para morir, para ser sacrificado, siendo un hombre santo, sin pecado. Todo lo que padeció Jesucristo en esta tierra por amor a ti y por amor a mí. Para Jesucristo no fue fácil, porque Él se hizo hombre igual que tú, igual que yo. Él sentía, Él lloraba, Él tenía sentimientos porque se hizo hombre. ¿Para qué? Para morir, para llevar todos nuestros pecados, para morir por ti y por mí. Todo lo que padeció solamente por una sola palabra, por amor a ti. Esa cruz, esa humillación es de un valor incalculable. No podemos calcular, no hay un cálculo exacto de cuánto costó esta cruz. Cuando digo esta cruz, es la cruz de Jesucristo. El significado que tiene la cruz en Jesús. No hay manera de calcular el valor del sacrificio de la cruz. ¿Sabe algo? Ni la eternidad puede decir cuánto costó esa cruz. No hay un precio. No tiene precio. Es un valor incalculable. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es un Dios de lógica. Porque si usted dice 1 más 1 es 2, 2 más 2 son 4, es la lógica. Pero Dios no es un Dios de lógica. Por eso es que nosotros no le podemos encontrar el valor a la cruz. El sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Todo lo que padeció, todo lo que sufrió, todo lo que tuvo que callar, sufrir por dentro, solamente por amor a nosotros. ¿Cuántos de ustedes serían capaces de sacrificar algo en su vida por alguien? ¿Cuántos de nosotros entregaríamos a nuestros hijos o al único hijo por amor a alguien? Para que pague sus pecados. ¿Cuántos lo harían? Yo, un solo hijo que tengo, yo no lo haría. ¿Por qué? Porque sufrí. Una vez cuando uno concibe el hijo, hay mujeres que pasan un parto horrible. Yo le doy gracias a Dios que no sufrí mucho. Pero el cargar una vida en el vientre, eso duele. Te cuidas, comes bien, no te metes por aquí, cuidado te caes, porque tienes un valor incalculable aquí dentro del vientre. Y hay muchas mujeres que sufren cuando van a dar a luz. Y una vez que ese varón, esa mujer, hijo de Dios, nace, wow, tú lo cuidas y hay cuidado si le llegan a hacer algo. ¿Sabes por qué? Porque lo amas, te dolió, sufriste, vino de ti. Las mujeres que estamos acá sabemos el significado de llevar un hijo en el vientre. Y aun cuando estén grandes todavía nos sigue doliendo hasta que partan de esta tierra. Aunque el orden de Dios es que primero papá, mamá y luego los hijos. Sabemos el dolor, el sufrimiento de llevar una vida en el vientre.
Y si te dijeran a ti, necesito a tu hijo para pagar el precio de aquel pecador, ¿tú lo harías? No lo harías, porque te dolió, sufriste, te sacrificaste muchas noches, muchas veces. Entonces no eres capaz de entregar a tu hijo para limpiar el pecado de otro. Entonces imagínense lo que hizo papá, mi Dios, de entregar a su único hijo por amor a ti y a mí. Todo lo que él tuvo que padecer, todo lo que tuvo que él sufrir por amor a ti, por simplemente eso, por amor a ti. ¿Saben? Que en oración le pedí a papá esta palabra y yo le decía a papá: amar duele. Amar duele. Jesús te ama. Y por amarte, Él se entregó en sacrificio vivo por amor a ti. Y si tú lees la historia de Jesús, tú puedes ver todo el resumen, la pasión de Cristo. Todo lo que Él padeció solamente por amor a ti. Y yo le decía a papá: papá, amar duele. Amar es sufrir. Amar es padecer. Es aguantar. Amar significa trasnochos. La palabra amar duele. Y le oraba a papá y le decía: papá, amarte duele. Pero como dice la canción, no importa todo lo que cueste. No importa lo que cueste. ¿Sabe por qué? Porque la cruz a mí como hijo de Dios significa poder. Y como hijos de Dios tenemos que estar entendidos qué significa la cruz en mi vida. Significa poder, significa salvación, significa redención, justificación, significa perdón. Amar duele. Cuando tú amas algo, tú lo cuidas. Cuando tú amas a alguien, tú le das valor. La palabra amor significa valorar algo que te dolió. Los hombres que están acá, que tienen carro, muchas veces se enamoran del carro. Cuidado, no me lo rayes. Cuidado, no te me recuestes. ¿Sabe por qué? Porque fue un sacrificio. Las mujeres cuando se planchan el cabello, cuidado con la lluvia. Ay, tú sabes cuánto hasta me quemé planchándome el cabello. Cuidado con la lluvia, los pelitos los cabellos se me van a parar. Gracias a Dios no tengo ese problema. Pero muchas mujeres sí. Y pagan un alto precio por las cosas. ¿Sabes por qué? Porque duele. Los que trabajan les duele, llegan cansados, porque hay un sacrificio. Para todo es sacrificio. Por eso es que la cruz significa sacrificio. Tienes que morirte. Tienes que morir al viejo yo, al viejo hombre, a la vieja naturaleza, para que Cristo pueda morar en ti y hacer una nueva criatura. La cruz para mí significa poder. Hay algo tremendo en la cruz. Hay algo poderoso en la cruz. Y cuando tú pecas, y es lo que voy a hablar, Jesús te tiene que trasladar a la cruz. Amén. Cuando yo oraba a papá y le decía que el amor duele, tú no puedes decir que amas a Dios
¿Cuántos decimos acá que amamos a Dios? ¿Cuántos decimos? Si yo le pregunto a usted, ¿tú amas a Dios? ¿Dirían que sí? Pero sigue siendo el mismo. Si tú dices amar a Dios, tú tienes que hacer lo que papá te dice. Si tú dices amar a Dios, yo tengo que obedecer a lo que la palabra me dice que tengo que hacer. Entonces no me digas que amas a Dios cuando sigues siendo el mismo. Porque la cruz significa muerte. La cruz significa que yo tengo que mudarme, dejar el viejo hombre y entrar en uno nuevo. No puedes decir que amas a Dios y sigues siendo el mismo o sigues siendo la misma. No puedes. Cuando aún sigues haciendo lo malo, cuando aún sigues desobedeciendo, cuando no cumples con lo que Dios te mandó a hacer. El amor duele. Es sacrificio. ¿Cuántos de los que jóvenes quizás o los que ya estamos casados tuvimos por allá un novio, una novia, y a ti no te importaba, tú hacías lo que fuera necesario para estar en ese lugar, ¿sí o no? A ti no te importaba si llovía, a ti no te importaba si te caía un rayo, a ti no te importaba si no tenías la ropa adecuada, a ti no te importaba nada. Pero lo tuyo era ir hasta allá corriendo, pero llegar allí. ¿Sabes por qué? Porque amas. Y amar habla de sacrificio, de obediencia. A ti no te importaba nada, pero con tal de estar con tu novia, con tu novio, tu enamorado, ahí estabas. Cuando llega aquí en el país, Venezuela, por la situación que está aconteciendo, que es pasajera, yo lo creo en el nombre de Jesús. Es una transición, porque cuando hablamos de transición, es algo que te va a trascender para subir de nivel. Yo lo creo que es así. Entonces cuando dicen, llegó el gas, llegó la bolsa del CLA, llegó un bono, llegó esto, llegó el otro, y justamente es el domingo, llegó el agua. Tengo toda la semana sin agua y justamente me llegó a las 8, a la misma hora del tabernáculo de oración. Yo lo doy todo, yo me quedo en mi casa, es más, aprovecho hasta lavar y a bañarme, que tengo una semana sin bañarme. ¿Sí o no lo hacemos? Tenemos una semana, el gas justamente llega el domingo. La bolsa del CLAT, la caja, justamente tenemos que analizar. Y aquí he visto la gloria de Dios, donde personas han dejado las cosas del mundo, lo que no me conviene, para venir a la casa de papá, y papá hace el milagro. Yo lo he vivido donde yo me congregaba. Y dígame, cuando llovía, yo tengo un testimonio de mi hermana, la que se congrega allá en Giovannici. Cuando nosotros teníamos que salir a la congregación, caía un tremendo aguacero. Y como llovía, ella lavaba. Ese día lavó sábado y dejó la ropa. Y cuando llueve, llueve y moja la ropa. Y ella dice, bueno, papá, yo estoy en tu casa. Yo me encargo de lo tuyo, que tú te encargas de lo mío.
Usted no me va a creer, pero ese ladito donde estaba la ropa que se mojaba, no se mojó. Porque cuando tú te encargas de las cosas de Dios, cuando tú verdaderamente sabes el significado, el sacrificio que hizo Jesús por ti, a ti no te va a importar nada. Entonces para otras cosas sí nos sacrificamos. Para otras cosas sí lo entregamos todo. Pero ¿por qué no entregar eso por amor a Dios? Por amor a tu Creador. Nos sacrificamos para todo. Llegamos puntual a donde nos llamen, en el trabajo. Ay Dios, si usted llega tarde al trabajo, le bajan el sueldo de los $10 que ganas mensual. Pero está allí, estás cumpliendo. Entonces, ¿qué te habla a ti la cruz? Entonces, ¿cuál es el significado de la cruz para tu vida? Amar duele. Amar a Dios significa, diga conmigo, sacrificio. Morir al yo en Gálatas 5:20. Amar a Dios significa entrega total. Amar a Dios significa que ya no hago lo que yo quiero, mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Gálatas 5:20, ¿qué me dice? ¿Qué me dice Gálatas 5:20? Se lo saben hasta de memoria, pero no la aplican. ¿Qué dice Gálatas? Ajá. Sabemos lo que dice, pero no ponemos por obra la palabra de Dios en nuestras vidas. Gálatas 5:20 me dice a mí, ajá, sí. One moment, please. Espera un momento, por favor. Sí. Me equivoqué de cita. Lo dejo como tarea. Ajá. Lo dejo como tarea porque me equivoqué. Dice, el morir al yo significa que ya no soy yo, sino que Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es la palabra. Mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No es hacer lo que yo quiero, sino hacer la voluntad de Dios. Amar a Jesús, amarlo a Él más que cualquier otra cosa. Cuando tú amas a Jesús, tú tienes que amarlo más que cualquier otra cosa. Una de las cosas que yo le pedía a Dios cuando no estaba casada era por un esposo, porque tenía una palabra de parte de Dios. Yo no me quería casar, pero cuando Dios me da una palabra, yo dije, bueno, voy a comenzar a orar por mi esposo. Mis oraciones eran los deseos de mi carne. Y cuando estoy metida con Dios, el mismo Dios, mi Padre, me dice que cambie la oración. Y mi oración era un esposo que amara a Dios por sobre todas las cosas. Un esposo que amara a Dios más que a mí. Cuando tú amas a Dios por encima de todo, tú puedes saber el sacrificio, el significado de la cruz. Ciertamente Dios me dio un esposo que ama a Dios por sobre todas las cosas. Yo creo que me exageré. Yo a veces digo, ay Dios mío, como que me diste mucho.
Porque ese hombre, ¿cómo ama? Y una de las cosas que decíamos nosotros, yo te amo, pero amo primero a Dios más que a ti. Y él me decía, más te vale. Y tenemos eso. Amamos a Dios por encima de todo, por encima de nuestro matrimonio, por encima de nuestro amor, nuestra unión. Por encima de todo amamos a Dios. Yo amo más a Dios que a mi esposo, porque eso me hace y me asegura el sacrificio en la cruz. Mateo 10:38, ¿qué me dice? Mateo 10:38. Mateo 10:38 me dice a mí, vamos a leerlo, el 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Está escuchando bien eso? El que ama a papá y a mamá más que a mí, ¿qué es? No es digno. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, ¿qué me dice la palabra de Dios? Que yo tengo que amarlo a Él más que mi carro, más que mi moto, más que mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi casa y a todo lo que Dios por añadidura me da. Yo tengo que amar, nosotros tenemos que salir hoy de aquí amando a Dios por sobre todas las cosas. Yo tengo que determinarme a partir de hoy que en mi corazón, mi prioridad, mi todo es Jesucristo. Cuando tú amas a Dios por sobre todas las cosas, pueda venir lo que venga y a ti se te va a hacer fácil. Cuando pones a Dios en primer lugar en todo, en tu vida, en tus planes, tus deseos, tus decisiones. Amén. Hoy tenemos que salir de aquí, de este lugar, enamorados. ¿Cuántos están enamorados? ¿De su esposa o de su esposo? De Cristo. Tenemos que salir de este lugar enamorados de Jesús. ¿Cuánto vale para ti esta cruz? Es la pregunta del millón. ¿Cuánto vale para ti esta cruz? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale para ti la sangre que Jesús derramó por ti? ¿Cuánto vale? A veces no le damos el valor a la cruz. Cuando yo le oro a papá, yo le digo, papá, ayúdame a valorar el sacrificio que hiciste en la cruz. Ayúdame porque como ser humano peco. Como ser humano se me olvida quizás valorar lo que tú hiciste. Y me distraigo con tantas cosas de este sistema, de este mundo, que se me olvida lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Entonces la pregunta es, ¿cuánto cuesta, cuánto vale el sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí? ¿Cuánto cuesta esa sangre que derramó Jesús por ti? ¿Sabe que cuando oraba a Dios con lápiz y papel, orando a papá con un papel y un lápiz en la mano, y cuando yo oraba le preguntaba a papá, papá, ¿por qué a la gente le cuesta obedecer?
y escribía en el papel: papá, ¿por qué a la gente le cuesta obedecer? Y sabe que el padre me decía: ¿por qué no me buscan? ¿Por qué no buscan mi rostro? ¿Qué es lo primero que tú buscas cuando abres tus ojos? ¿El celular? ¿El Facebook? ¿WhatsApp? ¿Instagram? ¿Qué es lo primero que tú haces cuando abres tus ojos? ¿A quién buscas? ¿La arepa que te preparó tu mamá o tu papá en la cocina? ¿Qué es lo primero que tú buscas? ¿Qué buscas primero? A las personas, a nosotros nos cuesta obedecer porque no buscamos su rostro. No hay una relación con papá. No hay una intimidad, no hay una búsqueda, no hay una entrega total con el Padre, con tu Creador. Por eso es que nos cuesta obedecer. Un ejemplo que es Jesús. Y lo he dicho acá. Jesús era un hijo perfecto. Jesús, antes de moverse, él iba al monte a orar, a buscar dirección, a obedecer a Dios, a obedecer a su Padre. A nosotros nos cuesta obedecer porque nuestra mirada está puesta en otro lado. A nosotros nos cuesta obedecer porque nuestra mirada está puesta en la comida, en el gas, en el agua, en las cosas que acontecen a nuestro alrededor, en el problema, en el esposo, en la esposa, en los hijos. Por eso es que nos cuesta obedecer, porque no buscamos el rostro de nuestro Señor Jesucristo. No buscamos presencia, no tenemos relación con papá. Y para tú poderte mover, tú tienes que buscar dirección. Para tú poder comenzar tu día, tú tienes que buscar la relación con Dios. Tú tienes que ir a la cruz. Pero lo menos que hacemos es eso. A veces oramos sopita Maggi. ¿Cómo es eso? 5 minutos. Eso no sube ni siquiera aquí a la cruz. Eso no llega ahí. Eso se queda ahí abajo. Porque nos apresuramos tanto en esta vida. Y Dios vino a traer fue paz. La cruz significa paz. Entonces, ¿qué estamos buscando nosotros cuando abrimos los ojos? ¿Te da flojera? Bueno, ahí mismo en la cama, que tírate al piso. Pero tenemos que buscar el rostro de Jesucristo para poder decir: amo a Dios porque hago lo que Él me manda hacer. Y eso me decía papá, porque no buscan mi rostro. Por eso es que no me obedecen, porque tienen la mirada puesta en otro lado. Buscan otras cosas, los placeres de la vida. Por eso es que nos cuesta obedecer. Tan sencillo. Porque no buscamos a nuestro Dios, nuestro Creador. No hay una relación con Jesús. Colosenses 1:16, ¿qué me dice? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Dios creó todo, Dios es el dueño de todo, aún de tu vida. Colosenses 1:16 me dice que Él creó todo lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, lo visible, lo invisible. Todo fue creado por Él y para Él. Él es dueño de tu vida. Él es dueño de todo. Colosenses 1:16. Aún
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Hasta cuándo vas a huir de tu Creador? ¿Hasta cuándo vas a desobedecer, a seguir haciendo lo que tú crees que es correcto y no es? Por eso es que el ser humano, nosotros, aún los hijos de Dios, fracasamos. A veces metemos, como dicen coloquialmente, la pata. ¿Por qué? Porque tienes un manual, tienes un padre que te va a direccionar, te va a llevar por el camino correcto, te va a decir aún con quién tienes que andar, con quién te vas a casar, qué tienes que hacer, qué tienes hasta que pensar, hablar, por dónde vas a caminar y con quién vas a caminar. ¿Sabe que llorando, porque esto fue una oración con mi padre y yo solitos allí, yo le decía, el amor duele, por amor fuiste crucificado y muchas veces pisoteamos tu sangre. No valoramos el sacrificio que hiciste en la cruz. Yo orándole a papá, yo le decía esto, le decía, papá, muchas veces nosotros pisoteamos tu sangre. Entonces yo no puedo decir que amo a Dios cuando sigo haciendo lo mismo, cuando sigo siendo la misma pecadora, pecador. Pisoteamos la sangre de Jesucristo. Eso significa que no nos duele. No le damos importancia, no le damos valor a lo que Dios hizo por ti y por mí. ¿Sabes algo? Que si no fuera por ese sacrificio, tú no estuvieras a donde estás. Si no fuera por ese sacrificio que hizo Jesús en el Calvario, tú y yo no estuviéramos aquí. Dale gracias a Dios y que te enseñe a valorar lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Papá me decía, y le doy gloria a Dios, porque la apertura de la palabra a través de la boca del pastor David, yo decía, wow, le decía a mi hija Joana, mi escudera, ahí está la palabra de Dios. Cuando yo oraba y le decía a papá que hemos pisoteado la sangre, él me decía, se ligan con este mundo y no son de este mundo. Los hice salvo por mi sangre y la pisotean. Los hice libre y siguen siendo esclavos del pecado. El mismo Dios, cuando le oraba, me decía todo eso. Y yo decía, wow, papá, amar duele. Pero seguimos siendo los mismos. Seguimos pisoteando la sangre de Jesucristo. Usted cree como, póngase en el lugar de Jesús. Pellizque al que tiene al lado, hágalo, pellizquelo. Pero duro. ¿Te dolió? ¿Te dolió? ¿Duele? ¿O lo pellizcaste suavecito? Pellízcalo duro y le dije, perdóname hermana, perdóname hermano. Duele. Quizás te queda hasta una cicatriz. Quizás te deja un moretón. Algo, alguna marca te queda. Imagínese las marcas de las manos de Jesucristo. ¿Usted cree que a Él no le dolió? Si como ay santo, cuando usted se golpea el pie, el dedo chiquito, a usted le bajan hasta el sol, todo el universo le bajan ahí. Cuando te tropiezas,
el pie chiquito, el dedo, duele. Imagínate todo lo que padeció Jesucristo, todo lo que padeció Él en la cruz por amor a ti, porque te ama. Y sabe que cuando en la oración, porque esto fue un encuentro con papá, Él me llevó a la cruz mientras oraba. Él me llevó a la cruz para recordar las marcas en sus manos, para recordar la corona de espino que le colocaron en su cabeza, para recordar los latigazos que le dieron en su espalda. Papá me llevó a la cruz para recordarme que aún me ama. Y me dijo dos cosas allí. La primera, y todo por amor a ustedes. Todo eso lo hizo Jesús por amor a cada uno de ustedes. Y me decía, y hoy te digo, hijo de Dios, creación de Dios, recuerda esa sangre derramada solamente por amor. Recuerda solamente esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario solamente por amor a ti. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a pisotear la sangre de Jesucristo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo los mismos? ¿Hasta cuándo? Amar duele, sí, amar duele. Lo segundo que me dice papá en oración: el camino no fue fácil para llegar y recibir una corona de espinos, pero mi galardón fue mayor, solo por amor. Mi galardón fue mayor por amor. No importa si ahorita estás padeciendo, no importa si la corona que tienes arriba te duele, es de espino. No importa por el dolor que estás padeciendo, la situación, no sé qué situación podrá estar pasando tú ahorita. No sé si tienes una escasez en tu hogar, no sé qué problema, no sé qué corona tienes encima. Pero recuerda algo: después de esa corona de espina viene la corona de gloria. Después de ese dolor viene la calma, viene el gozo. La corona de espino, después que es colocada en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, sí le dolió. Pero por amor a nosotros y obediencia, su galardón fue mayor: recibir la corona de gloria. Dile al que tiene a tu lado: tu recompensa viene. No, pero díselo en serio: tu recompensa viene, tu galardón viene, tu corona de gloria está cerca. No importa por lo que estés pasando, padeciendo, no importa si estás sufriendo algo, pero recuerda la cruz. Recuerda la cruz. Todo lo que padeció Jesús, Él mismo me decía, no fue fácil recibir una corona de espino. Y la corona de espino tiene su significado, lo que hacían los romanos. Pero no voy a entrar a ese tema, porque quiero llevarte a la cruz en esta mañana.
quiero que reflexionemos el valor que tiene la cruz. No es un número, no es contable el valor de la cruz. Y algo fresco que me bajó en esa oración: cuando tú entiendas, escucha bien, cuando tú entiendas que no eres de este mundo, aprenderás a obedecer a Dios. Cuando tú entiendas que eres un hijo de Dios, tú vas a aprender a obedecer. Tú no te puedes ligar con las cosas de este mundo. Tú eres un soldado de Jesucristo, que vas a sufrir penalidades. La palabra de Dios lo dice. Vas a sufrir penalidades. Pero ¿sabe algo? El sufrir me lleva a recibir. El sufrir me trae recompensa. El sufrir, puedo entender que después de lo que yo pueda estar pasando, la tormenta, cualquier situación, yo sé que vendrá la victoria. Pero cuando yo me voy a la cruz, cuando yo me voy a la cruz, es que puedo percibir eso. Cuando yo quito la mirada de la cruz, estoy poniendo la fe en otro lado, en otra cosa. Y yo quiero en esta mañana hacer un acto profético, porque si a mí la cruz me habla de que yo tengo que morir al viejo hombre, al viejo yo, a mi naturaleza pecaminosa, que yo lo tengo que entregar todo por Jesucristo, que yo tengo que dejar de hacer mi voluntad, dejar de hacer lo que a mí me parece, yo quiero hoy en esta mañana hacer un acto profético. Y todos vamos a participar. Esta palabra es para reflexionar y para darnos cuenta del valor que tiene la cruz. ¿Qué hizo Jesús por mí? ¿Y qué estoy haciendo hoy por Él? Él es tu creador, Él es tu creación. Y en esta mañana vamos a hacer algo profético. Y para que aquel que lo cree se cumple. Hazme el favor, hijo, quítame esto de acá.